Me gustaría compartir contigo todos los aprendizajes que me ha ido dando mi experiencia y también investigación, estudios con respecto a la psicología sobre cuál es la mejor manera de enfrentarnos a una crisis, cuál es la mejor manera de enfrentarse a esos miedos, de entender una nueva situación, una situación difícil. Y también te comentaré los errores más típicos que solemos cometer, los sesgos hacia lo negativo o los intentos de sesgo hacia lo positivo y todas estas cosas. Por supuesto, todo esto no es la verdad absoluta, es solo mi experiencia, lo que yo he aprendido, así que te invito a que lo verifiques con tu propia experiencia. Si algo he aprendido es que lo peor siempre pasa en tu cabeza. Quiero decir, la mente tiene la capacidad de proyectarse, de imaginar un futuro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me echan del trabajo? ¿Y si mi pareja me deja? Y esto sumado al sesgo negativo, que es esa capacidad de ponerse en lo peor, que no deja de ser una herramienta muy poderosa para la supervivencia, que hemos heredado de nuestros antepasados. Pero este sesgo hace que siempre nos pongamos en lo peor. Tenemos facilidad para ello. Por eso digo que lo peor pasa en la cabeza. Las mayores catástrofes siempre pasan en nuestra imaginación. ¿Quién no ha pensado, por ejemplo, alguna vez en que le ha pasado algo horrible a una persona querida porque no te coge el teléfono y luego realmente no ha pasado nada? ¿O quién no se ha puesto en lo peor ante cualquier situación y luego realmente todo ha acabado bien o se ha solucionado de alguna u otra manera? Con esto no quiero decir que no pasen cosas malas en la realidad, por supuesto. Lo que quiero decir es que si comparamos la cantidad de cosas que pasan malas en el mundo, por así decirlo, en tu realidad, a la cantidad de cosas que pasan malas en tu cabeza, pasan muchas más cosas malas en tu imaginación, ¿verdad? Por esto, ante un periodo de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana o dentro de un mes, o qué va a pasar cuando se termine este periodo de crisis en el que estamos, por ejemplo, la maquinaria se pone a trabajar, empieza a imaginar y normalmente se suele poner en lo peor. Todo este mecanismo suele estar detrás de la ansiedad. La mente se pone en lo peor, empieza a imaginar esas cosas, el cuerpo recibe esas señales y el cuerpo reacciona ante esas señales como si fuese una realidad. Por lo tanto, ahí aparecen las taquicardias, esa sensación de malestar constante, puede aparecer insomnio, etc. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar esto, para entender esto que está pasando en nuestra cabeza? Ante esto, lo único que podemos hacer, al menos a corto plazo, es entender que esto es algo que ocurre de manera inconsciente. Es un simple sesgo hacia lo negativo. No tenemos por qué identificarnos con esos pensamientos, creer que tenemos el control de esto. Para intentar contrarrestar este sesgo, ha nacido, digamos, la psicología positiva, que es una idea de intentar centrar al cerebro, intentar centrar a tu mente a las cosas positivas, que todo tiene su lado positivo, sacar provecho de las crisis, aprender de ellas y todo esto. Sé que esto que voy a decir sobre la psicología positiva puede ser un tema un poco controvertido, pero estoy seguro que si lo escuchas atentamente le vas a encontrar un sentido a todo esto. Esto de ser positivo es una aseveración demasiado general, bajo mi punto de vista. Por un lado, es cierto que se puede cultivar una mente positiva, enseñarle a tu mente a que se centre en las cosas positivas. El problema es que todo esto que nos enseña la psicología positiva se suele aplicar de una manera muy superficial. Trabajar en el cultivo de la mente no es precisamente una tarea rápida y sencilla. Ten en cuenta que aquí dentro tienes millones de neuronas donde a través de sus dendritas almacenan información que activan un patrón cada vez que te enfrentas a una situación y te recuerdan, digamos, cómo tienes que actuar, explicado de una manera muy sencilla. Esos pensamientos, esas dendritas, esas neuronas hablando entre ellas, es algo que lleva años gestándose. Llevan años creando una visión de la vida, basada en tus experiencias, tu contexto, tus referentes, pero también basado en ese sesgo hacia lo negativo. Por eso creo que es más importante hacerse muy consciente de cómo es uno por dentro antes de intentar modificar toda la maquinaria que tienes aquí, mirar de frente a tus propios pensamientos y dejar de tenerles miedo. Después de ese trabajo de autoconocimiento, sí que podemos
ir trabajando muy poco a poco, y entendiendo que esto es un proceso largo, en cultivar esa mente más centrada en lo positivo. Por supuesto que se puede hacer, pero no es algo fácil, así de primeras. Además, todo esto de la psicología positiva superficial esconde, bajo mi punto de vista, como una especie de negación del problema, como si miro a lo positivo, lo negativo no aparece, y me da la sensación de que es como ponerse un caparazón, ¿no? Encerrarse en uno mismo e intentar evitar atender a la realidad que está pasando, y es que esa realidad en algún momento te va a golpear. Es como ¡ay, no quiero estar mal! Pues sonrío y se me pasa todo. ¿Habéis visto la película de Joker? Pues eso. Es importante estar cerca de la realidad, siempre. No importa lo dura que parezca, pero estar siempre cerca de la realidad. Y es que para entender esto de por qué es tan importante estar cerca de la realidad, para superar una crisis cuanto antes, para incluso afrontarla de manera positiva, porque ser realista no quiere decir que no vayas a ser positivo, todo lo contrario, pero lo primero es hacerse consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? Hacerse un marco general de cuál es tu situación, ya sea porque tienes una enfermedad, ya sea porque has perdido a un ser querido, o ya sea porque viene una crisis económica enorme y no sabes cómo vas a afrontar tu futuro. Pero para mí el entender por qué es tan importante estar cerca de la realidad tiene mucho que ver con el perder a un ser querido. Perder a un ser querido es lo peor que te puede pasar, ¿no? Lo más difícil de afrontar, la peor crisis imaginaria. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué es lo que yo he aprendido estudiando y haciendo, digamos, caso a los expertos dedicados en el campo de la psicología a esto de afrontar las pérdidas? Es precisamente que lo más importante y lo más duro para una persona que pierde a un ser querido es el afrontar la realidad, el darse cuenta de que esa persona ha muerto y no va a volver a aparecer. Entonces yo entendí con el paso del tiempo que si lo más grave se afronta de esa manera, acercándose a la realidad, familiarizándose con la realidad, ¿por qué otras cosas que no son tan duras no va a ser efectivo ese mirar a la realidad de frente? En muchas ocasiones intentamos obligarnos a estar de una determinada manera, a pensar cómo debería de afrontar una pérdida, cómo debería de hacer estas cosas. Y es aquí donde, en mi opinión, está el principal problema. Ya no es tanto el cómo deberías hacer las cosas, sino cómo estás tú en este momento. Si acabas de perder a una persona y sientes tristeza, exprésala, saca esa tristeza. Es normal, acabas de perder a un ser querido. No es una cosa como para sonreír y pensar que la vida es maravillosa y que todo se va a solucionar. Ya habrá un momento para ello, pero en este momento creo que todos nos tenemos que permitir ese lujo de sentir nuestras emociones, porque al final somos seres emocionales. Y es que a través de nuestras emociones aprendemos, que es lo principal, aprender de la realidad que tenemos en este momento. Por eso, en mi opinión, trasladando cómo superar esta crisis que estamos viviendo ahora, es importante estar informado, saber lo que está pasando en tu casa, en tu país, en el mundo, saber cómo eso te puede afectar, prepararte para ello. Por supuesto, tampoco caer en la infotoxicación esta que existe de estar constantemente mirando los datos de muertes, de infectados, de los países, comparando, hablando, opinando, redes sociales, porque si te metes en ese flujo, eso ya no es estar informado. Tú puedes estar informado en 10 minutos, estás informado. Una vez al día o 2 veces al día. Para mí, ser positivo en estas situaciones y en muchas otras consiste en que una vez que has aceptado la realidad, has pasado tus fases de tristeza, de miedo, de enfado, empieces a adaptarte a esas nuevas situaciones que vayan surgiendo. Que incluso pienses que esto que está pasando puede llegar a traer un cambio positivo en algunas cosas a nuestro día a día. Es decir, ser positivo, pero dentro de una situación realista. Así que ese era el principal mensaje que quería traeros aquí, que parece que hay miedo por ser realista, por informarse, porque enseguida te tachan, ¿no? de negativo, de pues he leído incluso
en algunos medios de comunicación que decían: joder, es que este médico es muy catastrofista, o es muy alarmista, o es muy negativo, y resulta que luego esa gente a la que no le hacían caso en su día, viendo los datos hoy en día y todo lo que ha pasado, eran los que más tenían la razón, y se les tachó en su día de alarmistas o de negativistas y esas cosas. Y al final creo que cuando uno está bien informado y traslada la información tal cual es, el que la recibe es el que decide si es negativa, positiva. Yo siempre intento quedarme con la verdad. ¿Esta información es veraz? ¿Esta información me está trayendo a la realidad? ¿En qué está basada esta información? Entonces, una vez que identifico esa veracidad, me la creo o no, ya empiezo yo a reaccionar con mis emociones, con mis cosas inconscientes, con mi sesgo a lo negativo, todo lo que queráis, pero siempre cerca de la realidad. Y luego ya cuando me he permitido sentir esas cosas, porque somos seres emocionales y nos tenemos que permitir eso, ya simplemente empezamos a hacernos más conscientes de nuestros miedos, de nuestras reacciones. Pero siempre digo, bajo mi punto de vista, esa psicología positiva barata del todo irá bien, darle una sonrisa a la vida, y porque insisto que la psicología positiva es algo que requiere mucho trabajo, que es cultivar una mente que está muy condicionada por sesgos negativos, y eso no es tan fácil como ponerle una sonrisa mientras están cayendo bombas a tu alrededor. Y esas cosas quería compartir. Pero como siempre digo, esta es mi experiencia, son mis vivencias, son mis aprendizajes, y te invito a que lo verifiques con tu propia experiencia. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en futuros videos. Así es muy difícil grabar.